Vamos a comenzar con el tema de acompañar una vida. Acompañar una vida. ¿Qué quiere decir eso? Acompañar es aprender a ser compañero. ¿Y qué quiere decir compañero de una vida? Pues si vemos el significado de la palabra, que siempre nos dice mucho, comer, pañero, el mismo pan. Por tanto, comer el mismo pan. ¿De quién decidimos acompañar? Eso parece que es una tontería, ¿verdad? En el Mio Cid ya aparece, y se le da una importancia tremenda, el significado de compañero y acompañar. Comer el mismo pan no es invadir al otro, no es llegar y decir, vaya mierda de pan que estás comiendo. No es criticar, no es quejarse. Vaya, este pan que comes tiene mucha miga, o vaya corteza más gorda, o está requemado. Es decir, que la rápida crítica de lo que el otro vive, de lo que el otro hace, pues no surge. O vamos de salvadores. Mira, yo sé el pan que tienes que comer. Deja ese pan y come este, y además lo abres de esta forma, 3 milímetros por aquí, 2 centímetros por aquí, y haces unas bolitas con la miga. Y esas bolitas las tomas 3 horas antes de cada comida, y estarás salvado del 12 del 12 del 12. Por ejemplo. Es decir, somos muy propensos a dar consejos, a mencionar, a decir al otro lo que tiene o no tiene que hacer, o criticar al otro lo que hace. Esa propensión no forma parte del acompañamiento, ni mucho menos, no forma parte del compañero, porque no comemos el pan del otro, intentamos meterle, como a los patos, un pan tal y como nosotros creemos. Es que el que te conviene es el que yo tengo, el que yo te digo que tienes que tomar tú. Acompañar. Comer del mismo pan, del pan del otro. Claro, para ser un buen compañero de vida, primero tenemos que ser buenos compañeros de nuestra vida. Uno que no sabe acompañarse a sí mismo cae en un grave error, que la frase oriental lo dice muy fácil. Los que no saben acompañarse a sí mismos son esos que dicen, déjame que me ocupe de tu vida, que con la mía ya no puedo. ¿Cuántos hay que intentan ocuparse de las vidas ajenas porque la propia les da yuyu? Porque en el momento que nos metemos en nuestra propia vida, surge enseguida la crítica, la autocrítica, la autocensura. Pensad una cosa, nadie da lo que no tiene, y eso es evidente, ¿verdad? Nadie puede dar lo que no tiene. Con lo cual aquel que saca rabia, censura, crítica, es porque la tiene dentro. Entonces es importantísimo. Solo sacamos lo que tenemos. ¿Qué nivel de crítica y de censura hay hoy en día en la sociedad? Jugamos a yo gano si te machaco a ti. Es decir, yo gano, me siento poderoso si logro que tú pierdas. El aprender a ganar, parece que ya está pasado de moda. Ahora hay que aprender a ganar haciendo que el otro pierda. Y eso se tiene que dar el cambio, y para eso estamos aquí. Para ese cambio. Os dais cuenta que la educación es antinatura. Yo después de 35 años que me he pasado en la educación he intentado hacerlo lo más natural posible, pero no lo he conseguido. Eso no quiere decir que me haya frustrado, ni mucho menos. Pero
¿Qué es la educación en la naturaleza? Aquella que siempre trabaja en el reconocimiento positivo, castigo negativo. Y en la educación nosotros trabajamos en reconocimiento negativo, castigo positivo. Os aclaro, ¿qué es en la naturaleza reconocimiento positivo? Aquello que la leona quiere transmitir a sus cachorros. Es decir, cuando logra hacer una aproximación a la forma de caza, entonces le da el reconocimiento positivo, normalmente lamiendo, que es lo que hacen los felinos. Y dice, estupendo, muy bien, lo has hecho estupendamente, reconocimiento positivo. ¿Y por qué no hacen castigo negativo? Porque cuando no cazan, bastante tienen ya con el fracaso que han cometido. Como para encima estar jodiendo la marrana, ¿verdad? ¿Os dais cuenta que nosotros no? Nosotros como educadores, y hablo de educadores, padres, hijos, hermanos, amigos, compañeros del alma, como educadores estamos reforzando el castigo, lo negativo, la crítica, y olvidándonos del refuerzo. Por eso hacemos refuerzo negativo, castigo positivo. Vete allí, que no hay quien te aguante, castigado. Mientras que el refuerzo positivo nunca lo decimos. Me gusta cómo sonríes, me gusta cómo caminas, me gusta cómo llegas a casa, a clase, me gusta estar contigo. ¿Os dais cuenta el autorreconocimiento positivo qué bonito sería? Ensayarlo. Lo podéis ensayar hoy y mañana me decís el resultado. Poneros un cartel enfrente del trono, que es lo primero que visitamos nada más levantarnos. Y un cartel que diga, te quiero mucho. Y cuando mañana echemos la primera meada y veamos entre las legañas, te quiero mucho, a ver qué sentimos. Es decir, ¿cuántas veces nos reforzamos a nosotros mismos? ¿Cuántas veces somos reforzadores positivos? Casi nunca. Estamos esperando el más mínimo error para decir, si es que no sirvo. Se nos cae un plato y decimos, soy un inútil, holístico, general, no sirvo para nada, si solo se me ha caído un plato. Y entonces nos vamos dando cuenta que es importantísimo hacerse un profesional del acompañamiento, del compañero. Profesional, pero de tarjeta y logotipo, ¿eh? Acompañador de vidas. Una tarjeta con un logotipo chulo, ¿verdad? Y vamos dándolo por ahí, en la puerta del metro. Acompañador de vidas. Es que queda bonito. Pues bueno, vamos a sacar esa profesión. Vamos a acompañar vidas. Y acompañar vidas, os dais cuenta que es acompañar al otro que está comiendo su pan particular y yo me pongo a su lado en silencio, escuchando, preguntando en todo caso y comiendo su mismo pan. ¿Veis que es diferente, verdad? Bien, vamos a ver cómo nos hacemos profesionales del acompañamiento. Cómo nos sacamos la tarjeta de acompañador de vida, compañero. Acompañador de vida, fijaos bien, es una persona que logra desarrollar una serie de habilidades que le facilita el poder comer el pan del otro, sin sentirse frustrado, sin sentirse vulnerable, sin sentirse con falta de identidad. A mí siempre me han dicho que cuando hablo de acompañar una vida y ponerse en el lugar del otro permanentemente, se pierde la identidad. Digo, no, la dejas aparcada para acompañar al otro a que encuentre la suya. ¿Veis lo que es acompañar? Acompañar que cada una de las personas a las que yo me pongo a su lado son las que encuentran su propia identidad. Porque yo ya he encontrado la mía y la puedo aparcar. Entonces vamos a ver, lo hemos puesto en 3 columnas, como veis ahí. La primera columna, la de la izquierda, son una serie de habilidades, de actitudes con C, encaminadas
a regalar, a compartir, a dar solo y cuando el otro me lo pida. Yo soy el compañero, no el invasor. Si soy el compañero, estoy para suministrarle lo que el otro demande, pero no antes ni después. A mí me encanta cuando acompaño, tanto a nivel docente como a nivel terapéutico, cuando acompaño, que me indiquen, ahora te paras, ahora me sigues, ahora te alejas, ahora te acercas. ¿Vais viendo? Y yo voy acompañando. Y cuando me reclaman alguna de las habilidades, se las ofrezco para que él, cuando lo crea conveniente, lo coja. ¿Vais viendo la gran diferencia? Entonces, empezamos con la organización. ¿Qué es la organización? Pues una habilidad. Organizar es aprender a descubrir las partes de un todo para colocarlas de forma beneficiosa. Os estoy dando definiciones de diccionarios, ¿eh? No me he inventado nada. Organizar es aprender a separar todas las partes de un todo para colocarlas de forma beneficiosa. Me encanta esa definición. Una vez que hemos separado las partes de un todo y las hemos colocado de una forma beneficiosa, podemos planificar, que es colocar esas partes de un todo, que las hemos colocado de forma beneficiosa, lo planificamos a lo largo del tiempo para poderlas ejecutar. Luego, organizar y planificar siempre tiene un propósito, el beneficio. Pero el beneficio para la persona a la cual acompaño, o para las personas a las cuales acompaño. Yo organizo y lo tengo ya organizado. Pero ¿cuándo lo voy a sacar? Cuando la otra persona me lo demande, me lo pida. Me pida que lo comparta con él. Porque si no, si yo organizo y planifico y le digo, esto es lo que tú tienes que hacer, el resultado es que le estoy dando mi pan. Y le digo, tienes que comer mi pan porque el tuyo es una porquería. No nos olvidemos de eso. ¿Qué otra actitud? El tema de la seguridad. ¿Qué es la seguridad? Si vemos el significado, ser gurús. Seguridad es ser cura. No cura sino cura de curación. Ser curativo. ¿Os dais cuenta? Una persona segura no es una persona inflexible, todo lo contrario. Una persona segura es una persona flexible. Por tanto, le da capacidad de ser curativo, ser gurús. Ser una persona que cura solo con la presencia, con la actitud, con la disposición. ¿Qué es la asertividad? La asertividad, esto sí que es complicado, porque la asertividad es la capacidad que tenemos de mostrarnos honestamente sin sentirnos vulnerables ni débiles por ello. ¿Os dais cuenta que se interpreta muy mal el término de asertividad? Se ha creído que la asertividad es mala educación. Es decir, lo que te venga en gana. Eres un imbécil. Es que me caes muy mal. Es que me sale, yo soy así, yo digo las cosas tal y como... Tú eres un mal educado, no un asertivo. ¿Veis la gran diferencia? Asertividad es mostrarse tal y como uno se encuentra en ese momento, es regalarse al otro. Lo que pasa que, claro, para eso uno tiene que ser muy humilde y estar abierto al aprendizaje. Por tanto, asertivo, una persona asertiva, es aquella que se abre y dice, estoy triste, estoy dolido, estoy frustrado, estoy cansado, estoy conmovido, me has impresionado, me siento incómodo. ¿Os vais dando cuenta? Va informando. Lo que pasa es que, claro, eso nos lleva a que podemos sentirnos débiles. ¿Por qué? Porque no tenemos la autoestima suficiente bien establecida.
la identidad personal. ¿Qué otra habilidad? Mediar. Qué bonito mediar. Mediar es saber medir. ¿Os dais cuenta? Actuar con medida. Saber medir, actuar con medida. Otra cosa preciosa también. Es decir, uno puede ser mediador porque sabe medir, le pone la mesura a lo que cada uno dice y a lo que él dice también. Por tanto, va a actuar siempre con justa medida. Sabe medir, sabe hacer la medición de lo que se hace, de lo que se dice, sin hacer interpretaciones. Y reconocer. Fijaos, reconocer es volver a actuar con conocimiento. El diccionario es muy importante, se aprende muchísimo. Volver a actuar con conocimiento es yo, como conozco tus valores, actúo con el conocimiento de tus valores que tengo. Y por tanto los saco, te los reflejo, te los muestro. Estos son los valores que yo conozco de ti. ¿Os dais cuenta al reconocer? Entonces vemos que estas actitudes con C, son actitudes que hemos ido desarrollando, que vamos desarrollando para poder acompañar, para ser un buen compañero. Y las vamos desarrollando para compartirlas. Cuando el otro quiera ampliar la hogaza de pan que se está comiendo en su vida, en su camino. ¿Queréis intervenir, decir alguna cosa? Porque estos son unas cuantas, hay muchísimas más. Vale, así no. Podéis intervenir, ¿eh? A mí me gusta. Las del centro son aptitudes con P. Es decir, aquello que vamos dejando como semillas en nuestro corazón para que puedan ir germinando. Aptitudes con P son aquellas características, habilidades, herramientas que aparecen en nuestro corazón y que florecen, que germinan. ¿Y qué tipos de actitudes? Las puedo compartir, pero no tienen por qué ser ejecutivas, sino ya están impresas y van más allá de la simple acción. Cuando hablo de aptitudes con P, me estoy refiriendo a aquellas cosas que forman parte de la esencia del individuo, de la esencia del ser. Serenidad. ¿Qué significa serenidad? Fijaos, esta definición cuando la descubrí me emocioné porque es muy bonita. Quiere decir limpiar de nubes el alma. ¿Es la verdad? A mí me gustó mucho. Limpiar de nubes el alma. ¿Os dais cuenta? Serenidad. Entonces, una persona serena es aquella que tranquiliza, que sosiega, que no hace falta que haga ninguna ostentación de sí mismo, simplemente está. Y es cuando decimos, me encanta cuando te pones a mi lado. Incluso me encanta pensar solo en ti. Solo el pensar en ti me tranquiliza. ¿No nos pasa alguna vez? ¿Verdad? Es decir, hay personas cuya serenidad nos produce ese sosiego, esa tranquilidad, nos limpia de nubes el alma. Comprensión. Comprensión es actuar con entendimiento, es decir, entender cómo actúa una persona o cómo funciona una situación. Hemos visto una dramatización maravillosa, ¿verdad? Ahí todo el mundo está absolutamente al margen de lo que es un buen compañero, ¿verdad? Ahí nadie se acompaña. Cada uno intenta salir como puede. Y hemos visto que no es ni más ni menos que una serie de rupturas entre uno, lo que se llaman las disrupciones, las rupturas. Entonces es una situación muy bien establecida de disrupciones, pero que no es nada extraño, ocurre en muchas familias. Entonces vemos que comprender es actuar con entendimiento
de cómo actúa la persona, por qué hace eso, por qué determina esa palabra y no otra, por qué ha determinado esa forma de actuar y no otra. ¿Os vais dando cuenta? Para comprender hay que preguntar. ¿Qué has querido decir? ¿Qué significa para ti esto que has dicho? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho otro? Pero preguntar no es interrogar, no es ponerle un foco y decir, venga, contesta. Hay una cosa en psicología que se llama la proxemia. La proxemia es algo fundamental en el compañero. La proxemia es la capacidad que tiene el compañero de determinar el grado de cercanía que a quien yo acompaño me permite o no. El territorio de seguridad que tienen todos los seres vivos. Entonces ese territorio de seguridad, cuando es invadido por una persona, produce inseguridad. Me han invadido mi territorio. Imaginaros la naturaleza, la cantidad de meadas que está poniendo para marcar el territorio de cada uno de los animales, ¿verdad? Que dejan feromonas, dejan una serie de olores para marcar su territorio. Bueno, pues la proxemia es el grado de seguridad que una persona necesita. Entonces, claro, comprender es fundamental, porque yo lo primero que tengo que comprender es la proxemia de la persona a la cual he decidido acompañar. Os dais cuenta que ser compañero no es algo que implique buena voluntad. Yo me ofrezco a ser tu compañero. No, indica profesionalidad. Por tanto, un profesor, un docente, los padres, la amistad, la relación de pareja, el ser hijo, cada uno tiene que aprender a ser compañero del otro. Porque si no, lo transformamos en querer tener razón. Y querer tener razón es querer imponer mi pan a tu pan. Y es una lucha a panazo limpio. O te comen mi pan, o te abro en canal. Y el otro, no, el mío es mejor. Y entonces cada uno intenta demostrar que su pan es mejor que el otro. Entonces comprender es indagar todo lo que sea necesario, utilizar el tiempo que sea necesario para comprender por qué ese es el pan que está comiendo esa persona en el camino de su vida en ese momento. Y para eso se requiere tiempo. Otro concepto importante es aprender a escuchar. Escuchar. Fijaros la traducción. Inclinarse para aplicar la oreja en la otra persona. ¡Y qué bonito! Inclinarse, pierde la rigidez. Cuando escuches, no puedes ser rígido, no puedes escuchar así. Tienes que ser flexible, inclinarte. Cuando escuchéis y tengáis molestias en las rodillas, mala cosa. Las rodillas es el foco principal del miedo, donde se proyectan los miedos somáticamente. Entonces, los miedos, que es una emoción terrible, porque desencadena una simpaticotonía de la cintura para abajo, se proyecta sobre todo en las articulaciones de las rodillas. Una rodilla poco flexible genera siempre problemas articulares. Entonces ya vamos viendo que si yo no escucho, no sé escuchar, es porque tengo las rodillas muy rígidas, porque estoy así. Y entonces no me puedo inclinar. Puedo inclinar el cuerpo, pero difícilmente. En cambio, con las rodillas, ¿os dais cuenta? Lo grácil que se me ve. Bien. Entonces, escuchar es aplicar la oreja, pero de una forma flexible. No es escuchar para censurar. No es escuchar para esperar a que el otro termine de decir, es una imbecilidad lo que acabas de decir. Porque lo mío, ¿entendéis? Cuando alguien habla, es porque tiene motivación para hacerlo, tiene un motivo para hacerlo. Descubrir el motivo por qué habla es fundamental. Por eso, la motivación, que no aparece aquí,
es muy importante también. Y la motivación estaría en la columna primera. La motivación es una habilidad, una destreza importantísima, que es la destreza que nos enseña a descubrir siempre un motivo que nos ponga en movimiento. Motiva acción. Que nos pongan en acción. Es la positividad del individuo. Encontrar siempre el motivo, en cualquier situación, un motivo para ponernos en acción, en movimiento. Por eso os dais cuenta que comprensión, escucha, son aptitudes con P que vamos desarrollando en nuestro corazón y que cuando salen ya automáticamente, porque las hemos ido automatizando como destrezas, aprendemos a escuchar, aprendemos a comprender y aprendemos a empatizar. Empatizar es un aspecto de la comprensión, que es la habilidad para entender el sentir del otro. Vais viendo lo diferente que vamos descubriendo lo que es acompañar. Acompañar no es, mira, me voy al cine a ver tal película, vale, me voy contigo, te acompaño. Muy bien, eso es acompañar porque vamos a ver la película que el otro dice. Pero cuando llega, dice, oye, mira, que es que esa película pues no me apetece mucho, ¿por qué no vamos a esta otra? Porque en realidad esta otra es mejor, ya le estoy vendiendo mi pan. Y el otro dice, bueno, pues venga, acepto. Entonces vamos viendo que la empatía es una parte de la comprensión fundamental, porque lo primero siempre es el sentir. Y lo segundo es lo que intentamos hacer para explicar el sentir, que es el pensar, el hablar y el actuar. Pero lo primero es el sentir. Solo aquello que tiene una fuerza grande en el sentir puede hacer todo lo demás. Solo aprendemos aquello que lleva una carga emocional fuerte. Y solo nos movemos a expresar aquello que lleva una carga emocional fuerte. Solo lo que está emocionalmente activo se muestra o se percibe. Lo que emocionalmente no es muy significativo pasa desapercibido. Bien, ¿qué es humildad? Humildad es otro grado de flexibilidad y quiere decir la flexibilidad que desarrollamos en nosotros para poder aprender. Flexibilidad para aprender. Y aprender de todo. Aprender del vuelo de una mosca. No sé si os habéis quedado a veces mirando las moscas. Es alucinante. ¿Habéis observado que las moscas se pasan las patas delanteras, no otras, por la boca? Hacen así, a que parezca una mosca. ¿Alguien se ha preguntado por qué? Porque en los lados del labro de la boca tienen unos cepillos y se está cepillando la parte anterior de sus patas. ¿Y por qué se las cepilla? Porque los órganos olfatorios, los órganos olfativos de los dípteros, de las moscas, están en las patas primeras. Y entonces se tiene que estar cepillando y limpiando para poder oler perfectamente. Tela, ¿eh? Ahora quedaron mirando las moscas a ver qué pasa. Y decir, mira, se está cepillando sus narices, se está limpiando los mocos. Bien, entonces vais viendo que humildad es la capacidad de aprender. Y aprender de todo. Aprender el tipo de alas que tienen las moscas y por qué son diferentes a las que tienen las avispas y por qué son diferentes a las que tienen las libélulas. ¿Por qué? ¿Y por qué el vuelo es diferente? ¿Y a qué se debe que vuelen de formas diferentes? Y aprendiendo a diferenciar esas cosas que parecen tontas, pero que son importantísimas, aprendemos a diferenciar los vuelos de cada una de las personas. Porque mirar las alas que tenemos cada uno de nosotros
y veremos que volamos de formas diferentes, pero observar las alas. Paciencia es la capacidad que tenemos de darnos oportunidades para aprender. Si humildad es la capacidad de aprender, paciencia es la capacidad de no cometer errores. Si somos pacientes, nunca nos equivocamos, nunca erramos. ¿Por qué? Porque puede ser que no consigamos lo que nos hemos propuesto, pero eso no es un error, es una oportunidad para aprender. Y entonces, claro, con paciencia nunca erramos, siempre nos estamos dando oportunidades. Por eso yo estoy muy orgulloso de ser muy chapuza. Me encanta ser chapuza, porque me encanta aprender por experiencia y error. Entonces hago las cosas, pero no pretendo hacerlas bien, solo hacerlas. Y a veces pues las hago un porrón de veces, muchísimas, pero lo que aprendo en el camino es tremendo. Y ya cuando lo consigo hacer como quería, digo, anda, pues no era tan difícil. Pero una vez que he cometido muchas chapuzas. ¿Y equivocarse qué es? Aprender que los errores no existen y que solo son oportunidades que la vida nos da. Por tanto, veis que esta tripleta, humildad, paciencia y equivocarse, es fundamental. Y entonces mostrarse equivocado ante los demás. Yo, como me he equivocado tanto ante mis alumnos, yo he tenido casi 11.000 alumnos, imaginar lo que es estar equivocándose delante de todos ellos. Y decir, es que es estupendo equivocarse. Claro, le estás permitiendo a ellos que se equivoquen también. Bien. Y la tercera columna son pues unas habilidades, destrezas, estrategias de disfrute, para disfrutar. Y es muy importante que tengamos claro el concepto de disfrute, disfrute sin fruto. Es decir, lo que hago no pretendo que tenga un resultado, un fruto. No me muevo por la expectativa del resultado. ¿Os dais cuenta lo que es disfrutar? Hacer las cosas sin el fruto, sin el resultado, sin la expectativa. Disfrutar, disfruto, sin fruto, sin expectativa, sin resultado. Estoy en el aquí y en el ahora, haciendo lo que quiero hacer, en la forma que lo quiero hacer y pasándomelo como me lo quiero pasar. Para ello, la habilidad más maravillosa de todas es la imaginación. Imaginación. Capacidad de crear imágenes que no tengo presente. ¡Tela! ¡Qué definición más bonita! Capacidad de crear imágenes que no tengo presente, que no tengo la sensopercepción. Y aquí quiero presentaros un equilibrio. Un equilibrio que sería motivo de otra charla que, si queréis, la organizamos para el siguiente. Que es mundo tangible, mundo imaginado, intangible. Nos podemos meter en el mundo de lo tangible, la sensopercepción, lo que me entra por los ojos, por los oídos, por el gusto, por el olfato. Sensopercepción, lo tangible. Me veo mis manos, me veo mis pies, bastante grandes, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese mundo tangible, yo me puedo fanatizar de él y me hago mecanicista, productivo de lo tangible, y me dedico a lo tangible. Pero, si os dais cuenta, lo tangible solo nos lleva a preguntas, 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 y llegamos a pocas conclusiones. Nos podemos fanatizar por lo tangible, pero nos quedamos ahí. El mundo de lo intangible es el mundo que nosotros nos podemos imaginar, crear y recrear todas las veces que nos dé. Es el mundo de los niños. Y yo me puedo meter en el mundo de lo intangible, el mundo de lo imaginado. Y también me puedo fanatizar por él. Pero ¿qué ocurre si me fanatizo por él? Que estoy evitando el otro. Entonces, el desequilibrio entre lo tangible e intangible, el mundo de lo tangible es ten los pies en el suelo, que siempre estás con
Mientras que el mundo de lo intangible es el que intenta dar explicaciones a lo que el tangible no lo puede dar. ¿Por qué vivimos? El significado de la vida, de la muerte, del más allá. Y eso solo es el mundo de lo intangible. ¿Habéis intentado vivir con hadas y duendes alguna vez? ¿Y con gnomos? A que cambia la vida. Yo he tenido la suerte de no poder dejar de vivir con ellos. Y entonces vivir con los gnomos, con las hadas, con los duendes, los trolls es algo maravilloso. Disfrutar de los trolls. Pues son muy puñeteros, muy juguetones, pero es una maravilla. Entonces crear el mundo intangible y mezclarlo con lo tangible es una maravilla. Y entonces hacer una mezcolanza de vida entre tangibles e intangibles que nos hace disfrutar una burrada. Pero para ello tenemos que desarrollar la imaginación. Que Einstein dijo, la imaginación es mucho más poderosa que el conocimiento. En gran medida, el mundo científico solo es válido si hay mucha imaginación. A través de la imaginación conseguimos realmente desarrollar ideas, capacidades creativas. Solo a través de la imaginación se han dado los grandes cambios de la humanidad. Bien, ¿qué son los cuentos? Los cuentos son las habilidades de crear historias ficticias. Pero ¿qué ocurre? Que intentan siempre explicar historias verídicas. Todo lo que podemos crear ficticio está siempre relacionado con lo cotidiano. Lo que pasa es que empleamos un mundo simbólico, un mundo metafórico. Por eso la PNL le da tanta importancia al poder de las metáforas. Vivir organizadamente, creándose metáforas, alegorías, símbolos, nos puede hacer entender la vida de una forma absolutamente diferente. Por eso la enorme importancia de los cuentos. ¿Qué es el juego? Esta definición es preciosa. Jugar es hacer todo lo que haces con alegría. Hacer las cosas con alegría. Por eso, a mí cuando me han dicho, ¿ya has trabajado alguna vez? Digo, nunca, siempre he jugado. Lo he pasado tan bien con todo. ¿Os dais cuenta? Jugar es hacer las cosas con alegría. Caricias es la manifestación verbal, plástica, como queramos, del afecto. Parece que nos da vergüenza abrazar, ¿verdad? Y no hay una manifestación más agradable y más preciosa que el abrazo. Los mamíferos nacemos para abrazar, sobre todo los mamíferos primates. Daros cuenta que el desarrollo más grande que aparece en el recién nacido es la capacidad prensil de las manos y de los pies, que aún tenemos nosotros el reducto del abrazo, del sujetarnos. Por eso las manifestaciones de caricias es muy importante. Y el teatro es el desarrollo de todas nuestras capacidades prácticamente. La capacidad de desarrollar cualquier tipo de personaje que me sirva para ser un buen compañero. Bien, estos son unos ejemplos, podemos añadir muchas más. Entonces, ¿cuál es el truco de ser un buen compañero? Que cuanto más habilidades tengamos, más fácilmente podremos acompañar. Y por tanto, podremos ofrecer al otro lo que me demande. ¿Que me demanda juego? Pues ya tengo la habilidad. ¿Que me demanda caricias? ¿O que me demanda comprensión, o escucha, o empatía? ¿O me demanda una organización? ¿Os dais cuenta? Todo depende de las habilidades que yo tenga. Lo que yo no tenga, no lo puedo ofrecer, eso es evidente. Entonces vamos a poner dos ejemplos de dos disrupciones. ¿Qué es una disrupción? Una disrupción es aquello que nos rompe. Y nos rompe solo y cuando no tengamos habilidades de afrontamiento. ¿Os dais cuenta? Lo que yo no sé, no lo puedo saber. Y por tanto, si viene una situación, una persona, y me manda una situación que yo no puedo afrontar, me rompo.
Y eso se llama disrupción. Y entonces, hay hijos, hay padres, hay parejas, hay amigos, y eso está muy extendido el concepto de alumno disruptivo. Antes se le llamaba desgraciado, pero ahora se le llama alumno disruptivo, que queda muy bien. Pero no es un problema del alumno, es un problema de que el profesor o la maestra no tiene las habilidades de afrontamiento correspondientes. Entonces vamos a ver dos disrupciones y luego veremos cómo las podemos afrontar. Suena el teléfono. Cariño. A ver, es que ahora estoy un poquito liada, ¿vale? Cariño, ¿qué pasa? Que tu hija, que va vestida... Isaura, bueno, mira, vas a ir a buscarle tú a la fiesta de las narices y tu hija va vestida como una puta, así que por favor ahora me dejas tranquila. Corten. Gracias. Dentro, por favor, Iván. Está más pesada, ya es que no hay quien aguante. ¿Qué le pasa aquí? ¡Beltrán! ¡A ver, Beltrán! ¿Cómo que Beltrán? ¿Pero quieres despertar? ¿Quieres despertar? ¿Pero cómo tienes la casa así? ¿Cómo tienes la casa así? Hablar tranquilamente. A ver. Es que es la última vez que te dejamos solo en casa, Beltrán. Javier, por favor, vamos a hablar desde el amor y de la luz. Es la última vez, Matilde. Relájate. La última vez que el niño se queda solo en casa. Dile que se levante. Dile a tu hijo que se levante. Vamos a hablar las cosas. Dile a tu hijo que se levante, Matilde. No quiero gritar. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Es una mierda, Matilde! ¡Que tener la casa es una mierda! Javier, por Dios.
Bien, ¿cómo se pueden afrontar estas situaciones? ¿Os dais cuenta? Con amor. En primer lugar, fijaos bien que toda situación disruptiva, es decir, aquella que nos rompe, es porque no tenemos habilidades de afrontarlo. Y lo primero de todo, como técnica de afrontamiento, es preguntarse, ¿esta situación a quién rompe? ¿A quién ha roto? La niña putón, que así hemos titulado el primer sketch, ¿la niña putón es disruptiva para ella misma? ¿Le rompe a ella? ¿Os dais cuenta? La situación es disruptiva para la madre, le rompe a la madre. Primera cosa que tenemos que preguntar. Por tanto, la niña no tiene nada que afrontar de esa situación. ¿Veis qué punto más importante? ¿Quién se ha roto? ¿Quién tiene el problema de la ruptura, el problema de la disrupción? ¿La madre? No la niña. ¿De acuerdo? En la segunda, Beltrán tenía algún problema, alguna disrupción. Además está muy bien el personaje de Beltrán, es un chaval magnífico, ¿eh? Iván es que es un actorazo, porque os dais cuenta que ha hecho las características típicas que vienen en el DSM-4, perfecto, de negativismo, oposicionista, retador, ¿verdad? En todos los trastornos conductuales, perfecto. Y que ha sido perfecto. A mí me ha encantado. ¿Quién tiene el problema? No lo tiene el niño. Lo tienen los padres. La disrupción mayor lo tiene el padre. Que claro, cuanto más se rompe, más agresivo. ¿Os dais cuenta? La agresividad siempre es la manifestación de algo que se rompe. Por tanto, yo difícilmente puedo acompañar desde la disrupción, porque estoy roto, estoy sin habilidades. Luego, lo primero que tengo que preguntarme, si quiero acompañar una vida, es, ¿en la situación de mi relación con esa vida, a mí me rompe? Si me rompe, no puedo acompañarla, por muy padre que sea. Esto es de mucho peso, tiene muchísima fuerza esto. Yo no puedo acompañar desde la ruptura, desde una situación que a mí me ha roto. Lo hemos visto en los tres sketches, porque en el primero de todo visteis la relación de la madre con los tres hijos, que era un conjunto de disrupciones totales. Entonces, desde las disrupciones, si yo no tengo claro quién se ha roto, lo único que voy a hacer es una guerra. Y es, como yo estoy roto, desde mi ruptura te agredo a ti para que dejes de hacerla, eso que haces que a mí me rompe. ¿Os dais cuenta cuál es el problema? Por tanto, si yo quiero acompañar desde la ruptura, nunca lo voy a hacer. No acompaño, no voy a comer el pan del otro, sino que voy a infringirle una imposición de mi propio pan. Luego, lo primero de todo es qué persona se ha roto en esa situación. ¿Cuál de ellas? Hemos visto que la niña y el niño no están rotos. Estarán distorsionados, estarán alterados, pero los rotos son los padres. Siguiente. ¿Qué habilidades? Siguiente pregunta que me tengo que hacer a mí mismo para ser un buen compañero, un buen acompañador. ¿Qué habilidades son las que me gustaría desarrollar para poder acompañar esa disrupción que a mí me ha roto? ¿Lo habéis entendido? Entonces veis que todas, pero principalmente ¿por dónde tendría que empezar? Por aprender a doblarme y a poner la oreja, a escuchar qué quiere decir.
¿Cuántas veces agredimos a nuestros hijos, a nuestros alumnos? Ahora me viene la imagen de 2 alumnas que iban, las tuve 2 años, le di clase en tercero y en cuarto de la ESO, y iban ostensiblemente llamativas. Vamos a llamarle de esa manera. En tercero empezaron con las llamadas y en cuarto ya se extremaron con las llamadas. Bueno, en el instituto es que era pues un mare magnum y muchos profesores pues perdían los estribos con sus formas. Claro, cuando realmente escuchas y aplicas la oreja, aprendes perfectamente por qué hacen eso. Porque lógicamente, si no hay un reconocimiento positivo, yo tengo que buscar aquello en lo que puedo llamar la atención de alguna manera. ¿Habéis oído la frase esa, ahora te jodes que no como? ¿Verdad? Que es lo que hacen los bebés cuando ponen la boca así, tú intentas meterle... Son llamadas de atención. ¿O no necesitamos llamar la atención permanentemente? Todo el mundo necesita llamar la atención. Unos con unas posturas, otros con otras posturas, unos con un verbo, otros con otro verbo, en definitiva, con el pan que tenemos. Y llamar la atención es algo imprescindible. Cuando alguien no tiene una forma de llamar la atención constructiva, la hace disruptiva, pero llamar la atención la tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si no nos morimos. Daos cuenta que entre todos los primates se han hecho estudios brutales de cómo mueren las crías de monos cuando no reciben afecto, reconocimiento. Las crisis de caricias, que así le llamaba Eric Bernes, la carencia de caricias, generan unas dolencias que quedan en el alma impresas de por vida. Entonces es fundamental el reconocimiento. Cuando no se recibe, lo tenemos que estar buscando. ¿Y qué ocurre? Que cuando se llega a la pubertad, evidentemente, los atributos que desarrollan en la pubertad, pues son las formas más recurrentes de llamar la atención. Pero es algo normalísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si eso lo vamos superando, evidentemente iremos llamando la atención de otra manera. ¿No habéis visto a personas que les gusta mucho escucharse a sí mismos? ¿Verdad? Que dices tú, mira, yo tengo una opinión, dices, bueno, sobre eso yo te podría hablar muchísimo. Pues mira, y sobre esto otro, ¡buah! Eso mucho más todavía. Y cuando hablan y tú les prestas atención, lo primero que hacen es, se echan para atrás y hacen así, espérate. Se disponen y empiezan a hablar lentamente y escuchándose. Y les encanta. Entonces, ¿eso qué es? Una forma de llamar la atención, pero porque lo han desarrollado a través del verbo. Otros lo desarrollan a través de la competitividad. Otros lo desarrollan a través de otra serie de cosas. Pero todo el mundo necesita llamar la atención. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la niña estaba llamando la atención. Y eso ocurre muchísimo. Y esas formas de llamar la atención, cuando un niño y una niña se meten mano en el aula, que eso no es nada extraño, pues cuando eso lo hacen, ¿qué es? ¿Algo que les apetece en ese momento acertar o es una llamada de atención? Porque podrían esperar y hacerlo luego fuera del centro, ¿verdad? Pero no, necesitan llamar la atención diciendo, mira qué valientes somos y mira qué mayores. Y además qué desinhibidos somos. ¿Vais entendiendo? Pero primero tenemos que escuchar y comprender. El negativismo que ha hecho Beltrán, también hecho esa acción negativista, posicionista, retadora, ¿por qué lo hace? Porque es su forma de llamar la atención. ¿Vais entendiendo? Formas de llamar la atención, pero primero les tenemos que comprender. Y si les escuchas y actúas como referente,
¿Sabéis qué significa referente? Referente es ser un buen reflejador, un buen espejo. Eso es un referente, aquel que refleja lo que el otro hace. Entonces, claro, a la gente le gusta los referentes que son espejos de lo positivo de nosotros. Entonces, claro, ser un referente es cuando tú actúas de espejo del otro. Actúas reflejándole al otro lo que hace. Claro, si lo hacemos con el refuerzo positivo, castigo negativo, le estamos permanentemente reflejando de una forma reforzadora y no de una forma negativa. ¿Vais entendiendo? Entonces, Marina, ya está. Bueno, pues, como tenemos todavía 2 días más, podemos hacer una cosa. Pensad en algunas disrupciones que os gustaría que comentásemos, algunas disrupciones personales. Y entonces mañana y pasado pues las podemos comentar. ¿Vale? Espero que por lo menos podamos disfrutar de estas habilidades intentándolas hacer que resuenen dentro de nosotros, pero no para compartirlas de una forma impositiva, sino para regalarlas cuando alguien nos lo pida. Muchísimas gracias y ha sido un placer. Gracias.